Bueno, ya estamos en directo. Vamos a arrancar con este tema de los mecanismos de la mente. Hoy con el tema ¿por qué la gente actúa y siente del modo en que lo hace? Una persona actúa y siente no de acuerdo con las cosas con lo que las cosas realmente son, sino de acuerdo con su imagen mental de la realidad. Esto es un dato importantísimo. Todo individuo tiene imágenes de sí mismo, imágenes del mundo exterior y de los seres que lo rodean. Y se conduce como si estas imágenes, más que los objetos que representan, fuesen la verdad. Algunas imágenes siguen el mismo molde en casi todos los individuos normales. La madre es virtuosa y bondadosa, el padre severo pero justo. El conjunto de ambos sano y vigoroso. Si existe alguna razón que induzca a pensar lo contrario en lo profundo de su espíritu, la gente, ¿qué hace? Rehúsa creerla. Bien. Prefieren continuar sintiendo de acuerdo con esas imágenes, ¿sí?, con las que ellos se hicieron. ¿Por qué? Sin preocuparse si corresponden o no con la realidad. Si se ven forzados a modificarlas, se deprimen y se angustian y pueden llegar a enfermar mentalmente. La imagen que cada individuo tiene de su propio cuerpo, por ejemplo, ¿no es cierto?, es muy difícil de modificar. A un hombre que ha perdido una pierna le va a resultar muy arduo recobrarse hasta no pasar por un periodo de depresión o duelo, durante el cual logra cambiar su imagen corporal de modo que se corresponda con la nueva situación. Aún así, en lo profundo de su mente conserva la vieja imagen de sí mismo. Durante años, después de haber perdido su pierna, quizás se vea con ambas en algunos de sus sueños, y a veces tropieza porque por un momento olvida su pérdida. Estos hechos muestran que no ha tenido éxito completo en su periodo de duelo. La imagen de cada individuo que tiene de sus padres resulta también difícil de modificar. En algunos sueños el padre débil puede aparecer como fuerte, la madre borracha como pura y los muertos viviendo todavía. Es arduo cambiar una imagen cuando ello resulta necesario, y esa es una de las razones por las cuales la gente aborrece tanto hacerlo. Cuando un ser amado muere, el esfuerzo para modificar la imagen mental del mundo, para corresponder a la nueva situación, esto que llamamos duelo, es tremendamente agotador y lleva a la fatiga y a la pérdida de peso. A menudo las personas que están de duelo se sienten más cansadas al levantarse por la mañana que al irse a dormir y experimentan la sensación de haber llevado a cabo un pesado trabajo durante la noche. Y se sienten así porque han realizado realmente una ardua labor nocturna para modificar las imágenes mentales. Existen otras imágenes que pertenecen solo a ciertos individuos a raíz de circunstancias determinadas, y estas también son difíciles de cambiar. El fantasma en el lecho nupcial, la imagen mental de la primera esposa de un hombre, puede echar a perder sus relaciones con la segunda mujer. La madre con su mano en el picaporte es una imagen mental que puede impedir a una mujer crecer emocionalmente, aun cuando se encuentre muy lejos de su madre. Experimenta la sensación de que todo cuanto hace es criticado por su madre ausente o muerta, como si ésta estuviese escuchando del otro lado de la puerta. La historia de Nana Kurzan ejemplifica otro tipo de imagen individual que puede persistir e influir sobre la conducta aún después de haber cambiado la realidad. Hasta la época de la trágica muerte de su padre, Nana había sido muy gorda. Como no tenía madre y su padre era un borracho, se sentía ávida de afecto y era capaz de hacer cualquier cosa para lograrlo, a consecuencia de lo cual adquirió una pésima reputación que la afligía.
pero se sentía impotente para controlar sus ansias de compañía masculina y como era poco agraciada, tenía que apelar a recursos extremos para conseguirla. Después de la muerte de su padre, rebajó apreciablemente de peso, y de entre la masa de grasa emergió su verdadera figura, tal como una graciosa y esbelta escultura surge de un bosque de piedra. Dos de sus viejos amigos, Ralph Metis, el hijo del banquero, y Josiah Tally, el cajero del banco, se encandilaron tanto con su nueva belleza que comenzaron a pensar en casarse con ella, a pesar de su reputación. Desgraciadamente, Nana era incapaz de modificar la imagen de sí misma, y a pesar de que su espejo y sus amigos le decían, continuaba considerándose como una chica sin atractivos que necesitaba llegar a extremos para conseguir afecto. Persistió en su conducta anterior y el resultado fue que, con intervención de los horrorizados padres de Ralph y Josiah, perdió la oportunidad de un buen matrimonio. La historia de Nana, que no podía renunciar a considerarse como la dríada rústica, es el reverso de las tantas mujeres de edad madura o entradas en años que continúan creyendo que son todavía las sílfides encantadoras de su juventud y actúan de acuerdo con esta imagen, a veces con un resultado patético y otras, por fortuna, con un éxito encantador. Estas imágenes mentales que guían nuestra conducta están cargadas de sentimiento. Cuando decimos que amamos a alguien, queremos significar que la imagen que en nuestra mente tenemos de la persona amada está altamente cargada de sentimientos afectuosos, constructivos y generosos. Cuando decimos que odiamos a alguien, queremos dar a entender que la imagen mental de la persona odiada está cargada de sentimientos de destrucción, ira y hostilidad. Lo que esa persona es realmente, o la opinión y el juicio que sobre ella se forman los demás, solo indirectamente integran el cuadro. No nos enfriamos con Pangina y nos enamoramos de Galatea, sino que nos desenamoramos de nuestra imagen de Pangina y nos enamoramos de nuestra imagen de Galatea. Todo lo que Galatea hace es ayudarnos a formarnos de ella una imagen amable. Si estamos particularmente ansiosos en el momento de enamorarnos, contribuimos a nuestra imagen eligiendo y subrayando solo sus aspectos amables y negando o menospreciando las cualidades indeseables. De aquí que a una persona le resulte más fácil enamorarse de rebote que hacerlo por primera vez, ya que cuando la imagen de su primer amor se destruye, deja tras sí un vacío altamente cargado de sentimientos que necesita con urgencia ser colmado. Impulsado por la ansiedad del vacío, el sujeto idealiza la imagen de la nueva mujer para que llene rápidamente el hueco dejado por la anterior. Aunque nos gusta adherirnos a nuestras imágenes y somos reacios a modificarlas, tendemos al cabo de un tiempo a hacer más romántica la realidad desvanecida. Los viejos evocan el dudoso pasado como los buenos días de antaño, y algunas personas añoran el hogar cuando están tan lejos de él y frecuentemente se sienten desilusionadas cuando regresan. A la mayor parte de la gente le gusta volver a ver a sus viejos amigos y enemigos después de un intervalo de olvido, porque ha suavizado los aspectos negativos de sus respectivas imágenes y acentuado los positivos durante su ausencia. Héctor Mead y su familia constituyen un buen ejemplo de cómo la gente tiende a idealizar las imágenes de las cosas y personas ausentes a medida que el tiempo pasa. Héctor era el único hijo de Archie Mead, el propietario del garage de Olympia. Sin ningún deseo de su parte, se convirtió en empleado del gobierno y fue enviado a una pequeña isla en el Pacífico Sur. Cuando después de 29 meses regresó al hogar, se sentía desasosegado, irritable e insatisfecho.
protestaba tanto y parecía tan extraño que su madre comenzó a inquietarse seriamente. Tan preocupada estaba por encontrar algo que lo complaciera. Después de 6 semanas de nervioso vagabundeo por la casa, escuchando la radio y tomando vino, comenzó a trabajar en el garage de su padre. Abandonó el puesto porque no se llevaba bien con los clientes ni con Philly Forenza, el mecánico con lagunas en el cerebro. Él y Philly habían sido buenos amigos antes de su partida, pero ahora Héctor se quejaba de que el otro era un holgazán que no entendía nada de la vida. Héctor riñó también con su antigua amiga, Ann Cayo, la hija del jefe de policía, y comenzó a aparecer ocasionalmente por Swanbourne Street para ver a Nana Curzon. Probó trabajar en el Hotel Olympia, en la despensa de McTavish y en la carnicería del mercado. Pero pasaron 6 meses hasta que logró asentarse en un empleo, en el corralón de maderas de Mr. King. Se pasaba siempre buscándoles defectos a sus jefes o a las condiciones de trabajo. Por cierto que ya no era aquel muchacho sencillo que había dejado Olympia 2 años atrás. Había sucedido lo siguiente. Cuando Héctor y su familia se despidieron, cada uno había conservado una imagen del otro. Mientras estaba solo y lejos del hogar, Héctor había pensado a menudo en su familia y en Ann Philip, el garage y los lugares de Olympia. Pensó en las cosas buenas y en las malas. A medida que las condiciones se hacían peores, a medida que se sentía cada vez más solo e incómodo en su pequeña isla, Olympia y sus gentes comenzaron a parecerle cada vez más deseables. Había tantas cosas desagradables en la isla que gradualmente fue olvidando todas las cosas malas de Olympia. El hogar, tal como lo evocaba ahora, le parecía más y más romántico. Sus cartas expresaban estos mismos sentimientos. En el hogar la gente había sufrido una modificación semejante. Todos echaban de menos a Héctor y a menudo recordaban qué alegre y divertido era. Gradualmente olvidaron todos sus defectos, su descuido, negligencia y despreocupación por su trabajo. Se sentían conmovidos por sus cartas y sus sentimientos se fueron idealizando a medida que los meses pasaban. En el momento de regresar a casa, Héctor tenía una idea sumamente exagerada de las maravillas de Olympia y Olympia una imagen exagerada de las maravillas de Héctor. En ambos casos, las imágenes se basaban en las cosas tal como eran el día de la partida de Héctor, más una buena dosis de idealización. En el interín, desde luego, tanto el Héctor real como la Olympia real habían ido cambiando. Héctor se las había visto con una serie de dificultades de su pequeña isla, y no era ya solo un muchacho molesto, pero amable, a quien le gustaba que las mujeres se inquietaran por él. Ahora era seguro y reflexivo, un hombre entre los hombres. También Olympia había conocido dificultades y no era ya un pueblito dormido, sino una ciudad entre ciudades. Ann había crecido y perdido su simplicidad, aunque todavía era bella y bondadosa. Sus padres eran un poco mayores y se habían ido arraigando un poco más en sus costumbres. Philip Forenza había volcado un poco de amargura sobre el mundo después de comenzar a tener convulsiones. Cuando Héctor regresó, tanto él como la gente de su pueblo se sintieron sacudidos. Ambos pensaban que estaban preparados para los cambios, pero la imagen de cada uno que tenía del otro no se había modificado en el mismo sentido que la realidad. Casi podría decirse que se habían modificado en dirección contraria. Sus nuevas imágenes estaban tan lejos de las nuevas realidades que durante unas 6 semanas, ni aun con la mejor buena voluntad del mundo, lograron que se correspondieran recíprocamente. En mucha gente
parece llevar alrededor de 6 semanas modificar una imagen mental para corresponder a una nueva realidad. La gente no se siente realmente en casa, en una casa nueva, hasta que no ha vivido allí unas 6 semanas. En este tiempo, su imagen del hogar ha tenido oportunidad de cambiar para asemejarse a la realidad de la nueva casa. Después de más o menos 6 meses, la imagen modificada se ha vuelto lo suficientemente sólida como para que el individuo pueda ausentarse permanentemente sin que este problema provoque sentimientos de ansiedad. Aunque el individuo puede modificar gradualmente sus imágenes a medida que el tiempo pasa, no le gusta que los demás traten de cambiárselas antes de estar dispuesto a hacerlo. Este es el motivo por el cual la gente grita y se pone ansiosa durante una discusión. Cuanto mejor es la lógica de sus oponentes, más se angustia el individuo por la integridad de sus queridas imágenes y más alto grita para defenderlas, y cuanto más ansioso lo hacen poner sus oponentes, más desagradables le resultan. Tenemos una comprensible pero irracional tendencia a considerar desagradables a las personas que nos ganan una discusión, a las que nos dicen que nuestros seres amados no son tan excelsos como creemos, o que tratan de hacernos gustar de una persona a quien tenemos una imagen aborrecible. En los viejos tiempos, los aspirantes a conquistadores a menudo hacían ejecutar a los mensajeros que les traían malas noticias. No era culpa de los mensajeros que resultara perturbada la imagen de conquistador del mundo que el emperador tenía de sí mismo. Pero, como desdichadamente lo habían perturbado, sufrían las consecuencias de la ansiedad que habían provocado. Todavía se paga con la cabeza el perturbar una imagen imperial. Hoy en día el hacha cae más sutilmente y la ejecución puede ser postergada, pero tarde o temprano se produce. Es siempre prudente hacer gala del mayor cuidado al emprender la agradable o desagradable tarea de enfrentar a un superior, un amigo, un marido o una esposa, cara a cara, con el hecho de que sus imágenes y la realidad no se corresponden, de que han cometido un error de apreciación. Lo que se llama ajuste depende de la capacidad de modificar las imágenes individuales para hacerlas corresponder a una nueva realidad. La mayor parte de las personas puede cambiar algunas imágenes, pero no otras. Una persona religiosa puede tener la voluntad y la capacidad de ajustarse a cualquier modificación, menos a una modificación de sus puntos de vista religiosos. Un buen hombre de negocios puede ser capaz de cambiar su imagen de una situación comercial en unos pocos minutos sobre la base de la nueva información aportada por el mercado, pero es incapaz de modificar su imagen de cómo deberían ser educados los niños sobre la base de los informes que le suministra el jardín de infantes. Un hombre de negocios mediocre puede no ser capaz de modificar su imagen de una situación mercantil con la misma velocidad con que cambia el mercado, pero sí de modificar de tiempo en tiempo la imagen de su esposa a medida que ella realmente cambia, de modo que su matrimonio feliz sea un éxito ininterrumpido. Puede deducirse de todo esto que la flexibilidad es a menudo más importante que la inteligencia para lograr el triunfo en cualquier ámbito. Las imágenes están hechas de materiales de diferente flexibilidad. Algunas personas poseen imágenes frágiles que resisten sin alterarse los embates de la realidad hasta un determinado límite alcanzado, el cual se desgarran bruscamente de parte a parte, produciendo una gran angustia. Estas son las personalidades rígidas. Otras personas poseen imágenes de cera,
que se funden ante las palabras elocuentes de un vendedor o de un crítico. Estas son las personalidades sugestionables. En las cuestiones amorosas, la gente muestra con mayor claridad que en otras, la calidad de sus imágenes mentales y la forma en que manejan el problema de la correspondencia entre sus imágenes y la realidad. Algunos hombres, por ejemplo, tienen una imagen tan rígida del ideal de mujer con la que desean casarse que no llegan nunca al matrimonio. No encuentran nunca a nadie que encaje en el molde mental que tienen. De modo que, o no se casan nunca, o bien se casan y una y otra vez en la esperanza de que algún día llegarán a encontrar la mujer cuyo bajo punto de fusión la torne apta para derramarse en el molde cuidadosamente preparado. Señalaremos de paso que este constituye un excelente ejemplo de cómo los mismos caracteres psicológicos básicos pueden llevar por caminos diferentes a dos personas a actuar con conductas diametralmente opuestas, una de las afirmaciones de la psiquiatría que resulta difícil de comprender a los legos. El hombre que triunfa es aquel cuyas imágenes corresponden con mayor aproximación a la realidad, porque sus actos lo conducen a los resultados que imagina. Los fracasos de un hombre derivan del hecho de que sus imágenes no corresponden a la realidad, ya se trate de matrimonio, política, negocios o carreras de caballos. Algunos pocos afortunados pueden triunfar describiendo simplemente sus imágenes mentales. Imágenes que suelen corresponder a los deseos de gran cantidad de personas. Perdón. Son los poetas, artistas y escritores, cuyas imágenes no necesitan de la confrontación con la realidad para ser válidas. En el polo opuesto, un cirujano necesita tener imágenes en absoluto acuerdo con la realidad. Un cirujano cuya imagen mental del apéndice difiriese de la realidad en algún aspecto no sería un buen cirujano. Toda la preparación de cirujanos e ingenieros consiste en un meticuloso esfuerzo para conseguir que sus imágenes correspondan a la realidad. Un hombre de ciencia es un acusador profesional de imágenes, y el hombre que compra un billete de lotería constituye un buen ejemplo del modo como las personas ansiosas tratan de que el mundo se adapte a sus imágenes con el menor esfuerzo posible. Entonces, este concepto de imagen es útil tanto para considerar las enfermedades mentales como para estudiar el carácter. Un individuo atacado de parálisis histérica puede ser considerado como un individuo que posee una imagen alterada de su cuerpo. Está paralítico porque tiene una imagen altamente cargada de sí mismo como paralítico. La parálisis está en su mente, y como su mente controla el cuerpo, hace que su cuerpo real corresponda lo más aproximadamente posible a la imagen mental. Para curar la parálisis histérica, el psiquiatra tiene que ofrecer al paciente otra imagen que éste pueda cargar afectivamente. Cuando el paciente logra trasladar la carga de afectos desde la falsa imagen corporal a la nueva imagen formada con la ayuda del terapeuta, su parálisis desaparece. Como ninguna parte de este proceso se halla bajo el control consciente del enfermo, no puede ser llevado a cabo por los métodos ordinarios. En el caso de un hombre llamado Horace Volk, el temor a su padre y otras emociones intensas